¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde la 21 a través de la pantalla de Pares TV, el canal de Luján. Vamos a abrir este programa hoy viernes 2 de agosto recordando a José Pedro Bombecchi, un dirigente social y político de Luján, fallecido a los 88 años el último 31 de julio. Bombecchi fue un singular caso de dirigente político y social que allá desde comienzos de este siglo, al menos esa fue la época en la que yo tuve la experiencia de conocerlo personalmente, se destacaba en la lucha por la defensa de los jubilados a través del grupo de jubilados independientes que tuvo un fuerte protagonismo durante muchos años en la sociedad lujanense. Además, Bombecchi, que había sido concejal en los años 90, ejercía la defensa de todo tipo de derechos en el Consejo Deliberante en particular, en el municipio y luego la defensa de los jubilados reclamando ante el ANSES, ante la obra social PAMI y en los más diversos escenarios llevaba su lucha y por eso era muy conocido también en el mundo de los medios. Bombecchi, un hombre de su tiempo, un hombre acaso de otro siglo, aunque lo hayamos conocido luchando en este siglo, expresaba ciertos valores que no están demasiado en boga. Cierta coherencia, profundidad, formación política necesaria también para la lucha en defensa de los derechos, que en este momento aparecen como diluidos en este escenario de la dirigencia social y política lujanense. Es importante recordarlo, señalarlo en el momento de su partida, destacar la figura de Bombecchi por su propia persona, pero también por la importancia de tener memoria respecto de los sucesos que nos antecedieron. En ese planteo, en ese plan, es que iniciamos esta emisión de Sociedad Política saludando a Analía Gómez, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Adrián. ¿Cómo te va? Muy bien, ante todo agradecerte de parte de la comisión la invitación. Bueno, gracias por venir. Sé que siempre cuando te invitamos a salir en radio o a hacer notas periodísticas, siempre tenés la precaución, la prudencia de consultar con tus compañeros de la comisión, si podés representarlo, actuar como vocera, ¿no es cierto? Exactamente, en la comisión quienes la integramos, que son sobrevivientes, familiares y quienes sin ser familiares, como es mi caso, abrazamos esta causa y militamos la memoria, la verdad y la justicia. Y tenemos una organización muy horizontal donde todo lo consultamos, donde todo lo decidimos juntos, por eso esta precaución que vos decís que siempre tomo y tengo al momento de que me invitan o nos invitan a cualquiera de nosotros a participar en un programa de radio o de tele, en este caso, para contar lo que hacemos. Sin ser familiar, ¿cómo te vinculás con la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos? Bien, bueno, yo me empiezo a vincular aproximadamente en el año 2005. La Comisión de Familiares lleva a la Universidad Nacional de Luján un proyecto con la intención de reconstruir las biografías de los detenidos desaparecidos de Luján. Quien la lleva y lleva esa propuesta es Nicolás Luna, más conocido como Quino, acá en Luján. Y bueno, yo hacía un tiempo que me había graduado, había terminado el profesorado en Historia, estaba haciendo la licenciatura en ese momento y me sumé a participar, proponiéndole a Quino y a otros compañeros con los que trabajaba esta idea no solamente de reconstruir las historias de cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos, que es muy importante y era muy importante hacerla, reconstruir su perfil biográfico, pero reconstruir la historia local para poder ponerlos en ese contexto, ¿no? Porque para entender por qué fueron secuestrados y desaparecidos habían que entender su militancia. Y esa era una historia por reconstruir en Luján y así empecé a contactarme con los familiares, a conocerlos, a conocer a otros sobrevivientes de la dictadura de Luján y de otros lugares, pero que viven acá, y bueno, me sumé a la comisión, a militar. Bueno, de ese trabajo historiográfico, se dice, Sí. de ese trabajo de investigación histórica,
quedaron una serie de textos, cuadernillos, ¿no? Que al menos en ese momento uno podía acceder, y si no me equivoco, los publicó la propia Municipalidad de Luján, corregime. En ese momento sí, fue un convenio entre la universidad y el municipio y bueno, se publicaron una serie de revistas que circularon y siguen circulando y es un trabajo que ha retomado también el periodista Nicolás Grande, que tuvo una serie de publicaciones hace un tiempo sobre memoria, verdad y justicia, así que bueno, somos muchos desde el periodismo, desde la historia, lo que aportamos a la construcción de la historia local, que nos parece tan importante. ¿Cuál es el trabajo de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, es una comisión que milita específicamente dentro de lo que son los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. La verdad que nuestras actividades son bastante amplias en ese terreno, tenemos como un calendario, si se quiere, de actividades que desarrollamos todo el año y todos los años, que empieza cada 23 y 24 de marzo. ¿Por qué digo 23? Porque, bueno, al iniciar marzo, desde la comisión, nos damos la instancia de convocar a todos los espacios político-partidarios, sindicatos, centros culturales, que compartan esta lucha para organizar la marcha que se hace el día 23 y una vigilia, pero sobre todo para elaborar un documento conjunto que se lee en la noche del 23, esperando a las 12 para repudiar el golpe y en el acto que hacemos cada 24 de marzo. La idea de hacer un documento conjunto es porque creemos que si bien nosotros como comisión año tras año repudiamos el golpe, recordamos lo que sucedió a partir de ahí y cuál es la situación actual en materia de memoria, verdad y justicia, es algo que atraviesa toda la sociedad y por lo tanto todos los que comparten este reclamo, ¿sí?, tienen que ser partícipes. Así que empezamos el año con estas actividades del 23 y 24, después cada 30 de abril organizamos siempre en distintos lugares, pero últimamente lo venimos haciendo en la plazoleta Madres de Plaza de Mayo, que está ahí en la esquina de Doctor Real y Belgrano, recordando la lucha de quienes son nuestras referentes en este espacio, que son las Madres de Plaza de Mayo. El 30 de abril del año 77 es cuando dieron esa primer ronda, primer marcha en torno a la pirámide de Plaza de Mayo. Y nuestras dos referentes locales, ¿sí?, que son Ana Aguirre, que nos dejó hace un par de años, y Rosita Palazzo. Después, digamos, seguimos con una serie de actividades como el 16 de septiembre, que es una fecha muy simbólica porque es el Día del Estudiante Secundario, en función de la desaparición de varios estudiantes en la ciudad de La Plata. Después también vinculada a la historia de las madres, que tiene mucho que ver con la historia local, que es el uso del pañuelo. Las madres usaron el pañuelo blanco, este símbolo que hoy es un símbolo a nivel mundial, por primera vez en el año 77, en el marco de la peregrinación a pie de la juventud que se realizaba desde el año Sí, 74. y por eso cada peregrinación podemos ver cómo las madres Exacto. reciben a los peregrinos en Luján a través de pañuelos, Exacto. especialmente, digamos, en la calle Las Heras, en las inmediaciones del Puente Control, ¿no es cierto? Claro, lo que nosotros hacemos es, poquitos días antes de la peregrinación, por lo general lo hacemos el jueves, los peregrinos empiezan a llegar el viernes, el sábado, entonces el jueves a la noche colgamos desde el Puente de Control hasta la Basílica por toda la calle Las Heras, que es el lugar por donde entran los peregrinos, banderines con el pañuelo de las madres y la inscripción que dice Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, ¿no? Porque nos parece que es importante recordar, ¿no es cierto?, cómo nuestra ciudad está absolutamente vinculada con esta historia tan valiosa que es la lucha de las madres y de las abuelas. De hecho, el año pasado colocamos una escultura en la Plaza Belgrano, ¿no es cierto?, con esta idea de que un lugar tan simbólico como la Plaza Belgrano, que es un eje histórico, que es un eje religioso, bueno, que tenga un eje vinculado a la historia reciente y a la historia de nuestras madres. Así que las vecinas, los vecinos, los peregrinos, cuando van a la Plaza Belgrano pueden encontrarse con esta escultura que tiene el pañuelo. Te voy a preguntar algo, Analía, que puede resultar una obviedad, pero en estos tiempos en los que todas las cuestiones son tan efímeras, que todo pasa tan rápido, en este tiempo de tantas farsas, también Sí. tantas mentiritas, ¿por qué la importancia de la memoria, la verdad y la justicia? ¿Por qué abrazar eso como una causa, no? Bueno, yo creo que es muy relevante, acá te lo puedo decir desde la comisión y bueno, porque me dedico a la historia también, creo que si no conocemos nuestra historia, y no solamente nuestra historia nacional, por llamarlo de alguna manera, sino también nuestra historia provincial y local, ¿sí?,
claramente no podemos entender el presente, ¿no? Esto por ahí es una verdad medio de perogrullo, ¿no es cierto? Repetida, reiterada, pero muchas Sí, de... pero tantas veces dice, bueno, hay que mirar para adelante, Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, hay que mirar para adelante, pero mirando para el pasado, porque ese pasado te permite entender el presente y claramente desde ese presente vos podés construir ese adelante o ese futuro, ¿no? Entonces realmente es muy importante, digamos, tener conciencia histórica de lo que nos ha sucedido como país y de lo que nos ha sucedido como ciudad, porque muchas veces la mirada histórica, como suelen decir algunos historiadores, es muy puertocéntrica, ¿no? Pareciera que la historia argentina es la historia que pasa en Buenos Aires y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero las ciudades también tienen historia y esta ciudad también tiene su historia, una historia que nos podemos ir a tiempos coloniales, pero que tiene una historia reciente muy rica para contar y muy necesaria de contar. Bueno, vos sos profesora de historia, licenciada en historia, especialista en ciencias sociales, ¿no es cierto? Y has estudiado Sí, y mucho la historia reciente de Luján a la que estábamos sí, mencionando. ¿Podemos tratar de retrotraernos 40 años, quizás un poquito más, ¿no? sí. La década del 70 Ujú. en Luján, ya antes del golpe militar en Sí. Luján actuó la represión, ya Ujú, hubo secuestrados, ujú. ¿no? ¿Podemos retrotraernos y tratar en algunos minutos de reconstruir cómo fue esa época, cuáles fueron las circunstancias en las que fueron secuestrados y desaparecidos más de 20 personas, casi todos ellos jóvenes en la ciudad de Ujú. Luján? Sí, cómo no. A mí me parece que contar la historia de Luján en los años 70 es muy importante porque nos da la dimensión de por qué esta ciudad tiene 25 detenidos y detenidas desaparecidas. La verdad que Luján no escapó a lo que estaba sucediendo en el resto del país, una época de mucha movilización política, social y cultural también, ¿no? En esto que yo te decía en su momento cuando trabajábamos con Kino, veíamos cuáles eran estos espacios donde muchos jóvenes habían empezado a conocerse, habían empezado a vincularse y eso después dio origen a la formación de dos agrupaciones de juventudes políticas donde muchos de los desaparecidos y desaparecidas militaron, ¿no es cierto? Una ciudad muy rica en ese dinamismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la creación de la Escuela de Arte en el año 74 marcó un punto de inflexión para la ciudad porque era una propuesta vinculada al arte distinta. Algunos años antes se había formado, por ejemplo, el Cine Club Luján, que también era un espacio que ofrecía una propuesta cultural diferente. La Casa de Dardo de Ronsoro, ¿no? También desaparecido, detenido desaparecido por la última dictadura cívico-militar, fue un espacio de encuentro para muchos jóvenes que a principios de los 70 tenían muchas inquietudes, que empezaron a ir a la Casa de Dardo para tomar un taller literario, pero eso rápidamente trascendió a sus inquietudes políticas y ahí se conocieron y empezaron a organizarse. También un lugar muy emblemático de alguien que nos dejó también hace un poco tiempo, que fue Isidoro González, que tenía un lugar que se llamaba La Canaleta Amarilla, ¿no? Un lugar donde se daba clases particulares, pero que también se convirtió rápidamente en un espacio donde muchos de estos jóvenes transitaron, ¿no? Entonces esa riqueza, digamos, de espacios culturales, sociales, condujo a que muchos de estos jóvenes se conocieran y optaron por distintas opciones, valga la redundancia, políticas, ¿no? Algunos militaron dentro de lo que era el peronismo, en la juventud peronista, sobre todo en una de sus expresiones, en la Juventud Peronista Regional 8, y por otro lado, muchos militaron en la Juventud Guevarista, vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Una militancia que tuvo mucha actividad sobre todo en los barrios, en el barrio El Quinto, Lanuse, en el barrio La Loma, ¿no es cierto? Por lo tanto, era una ciudad muy a tono con los tiempos, con jóvenes comprometidos y militando en el territorio. Con jóvenes vinculados a la cultura, muchos de ellos a Muchos. través de estos espacios que vos mencionabas, Sí, con referencia de personas quizás un poco mayores, como Isidoro sí, González sí. o Odardo, Odo Ronsoro, y a la vez en la militancia política. sí. Claro, no eran años fáciles, No eran años de todos fáciles, modos. no. Ya
en 1974, 75, se empezó a hacer sentir la represión hacia estos grupos. Sí, sobre todo a fines del año 75 y principios del año 76, por supuesto antes del golpe, ya se empiezan a dar una serie de detenciones a militantes tanto de la Juventud Peronista como de la Juventud Guevarista, a militantes de otros partidos políticos. De hecho, por ejemplo, Dardo Ronsoro, Graciela Ramuspe, Rubén Maggio, que fueron secuestrados y desaparecidos después del golpe, tuvieron un secuestro previo. Claro, porque eran detenciones ilegales. Eran Digamos, detenciones ¿no? ilegales. No hablamos Sí. de que iban la policía y los llevaban Sería a la como comisaría. la versión local de lo que eran las 3A, ¿no es cierto? La Claro. Alianza Anticomunista Argentina, que bueno, a nivel local tenía un nombre que era el Comando Jordán Bruno Genta, que de hecho hizo circular antes del golpe una especie de bando persecutorio que algunos militantes recuerdan que se había pegado en las inmediaciones de la terminal y en otros lugares, sentenciando claramente a muerte a algunos militantes por su militancia y habían dejado escrito al pie de ese bando las iniciales. ¿Y este grupo, este comando, respondía ya al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes? Yo no lo tengo precisado exactamente, pero entendemos que sí. Sí. Porque luego, hago esta pregunta, Sí. porque luego, y esto sí está Sí. más investigado, inclusive está en la justicia, Sí. lleva una causa al doctor Sí. Rafecas al respecto, luego del golpe, el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, sus jefes Sí. y muchos de los integrantes de la jefatura de ese regimiento, bueno, son los protagonistas de la represión, de los secuestros, de las desapariciones en Luján, ¿no es cierto? Exactamente. Aclaremos que la dictadura pone en práctica un plan sistemático de represión, ¿no? Eso significa que se organizó todo el país para ejercer el terrorismo de Estado, dividido en zonas, subzonas y áreas. Luján, dentro de esa organización para la represión, formaba parte del área militar 115, que estaba bajo control del Regimiento 6 de Mercedes, como vos bien decís. Bueno, era el organigrama burocrático del genocidio. Sí, está bien que vos digas eso porque hablar de genocidio significa que la sociedad tome conciencia que cuando un Estado planifica una política genocida está haciendo eso, está planificando. Está planificando cómo secuestrar, está planificando cómo torturar y está planificando cómo desaparecer y qué hacer con los cuerpos de esas personas que se desaparecen. Puede sonar como muy duro, pero es necesario aclararlo, porque tuvimos un gobierno cívico, militar, que planificó el exterminio de toda una generación. Sí, es importante, aunque parezca mentira tener que decirlo de nuevo tantos años Sí. después, que no hubo errores, no hubo excesos, ¿no? Era una consigna Exactamente. de los años 80, ¿no? Sí. Que desmintiendo esto de, bueno, patotas de enloquecidos violentos que actuaron sin mayores controles. Bueno, ¿y cómo se dio en Luján en particular la represión? ¿Cómo fue el genocidio, en definitiva, en Luján? Sabemos de la importancia del Regimiento de Infantería 6. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Porque además fue algo que estuvo bastante concentrado durante un lapso relativamente breve, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros actualmente desde la comisión, la lista de compañeras y compañeros desaparecidos está integrada por 25 desaparecidos, ¿no? Es una lista que fuimos construyendo porque, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en su momento con Quino, la lista era un poco más reducida, pero después supimos de otros casos, de otros compañeros que no estaban en esta lista y a medida que seguimos investigando y seguimos conociendo qué sucedió, muchas veces incorporamos compañeros o que militaron acá en Luján, o que nacieron acá en Luján, o que pasaron trabajando, por ejemplo, por esta ciudad. No todos de esos 25 compañeros fueron desaparecidos en la ciudad, pero de los que sí, vale aclarar que las desapariciones acá en Luján, los secuestros que llevan a las desapariciones acá en Luján, empiezan a partir del mes de mayo del 76 o desde el mes de mayo del 76, cuando ya hay un intendente comisionado puesto por las autoridades militares, que fue Salaverry, y nosotros encontramos como dos momentos de secuestros que están vinculados con esta organización que yo te decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre fines del mes de junio, o principios, mejor
mejor dicho, perdón, principios del mes Sí, de vamos a junio. hacer un recuento Sí, para aquella persona que por ahí no está familiarizada sí, con las fechas históricas. El 24 de marzo del sí. 76 se produce el El golpe de golpe Estado. que lleva como dictador a Jorge Rafael Videla. Bueno, se arma una junta de comandantes y Ujú, demás. Y esa dictadura va designando gobernadores comisionados, intendentes comisionados, en muchos casos, bueno, valiéndose de los servicios de dirigentes políticos de diferentes sí, partidos, bueno, a los que iba ubicando. O ponía un militar o ponía a un dirigente, qué sé yo. En el caso de la Universidad Nacional de Luján, por ejemplo, terminó siendo Gerardo Amado exacto, el rector. En el caso de la Municipalidad de Luján, en mayo, hasta mayo siguió Humberto de Lucía, que era el exacto. intendente electo del Ujú, peronismo, se ve forzado a renunciar en mayo ujú. y designado por el gobierno militar Silverio Pedro Salaverry. Sí, exactamente, que provenía en ese momento de una fuerza política local creada recientemente en el año 72, pero Salaverry ya había sido intendente comisionado en dictaduras anteriores. Digo, me parece que está bien esta aclaración porque no es menor que los dos referentes en ese momento de la Unión Vecinal hayan aceptado, ¿sí?, ser la parte cívica de esta dictadura en nuestra ciudad. Uno al frente del municipio, como vos bien decías, Salaverry, y Gerardo Amado como rector de la universidad, tras la renuncia de Miñone. Miñone era el rector en la universidad, él ante el golpe de Estado presenta la renuncia, hay dos pequeñas intervenciones a cargo de militares en la universidad y rápidamente es nombrado Amado, ¿no? Así que no es menor. Bueno, estamos en mayo de 76. 1976. Y vos decís que a partir de ese momento se suceden el grueso de las detenciones y desapariciones en esta ciudad. Sí, O de exactamente. militantes de esta ciudad secuestrados en otros puntos de la Argentina y Exacto. demás, ¿no? Algunos de ellos secuestrados acá y otros secuestrados en Capital Federal. Pero se dan, no es casual, que hay dos momentos donde se dan la mayor parte de las desapariciones de estos militantes locales, porque tienen que ver con esto que te decía antes de cómo estaba pensada la represión. Por ejemplo, todos los militantes vinculados a la Juventud Guevarista, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, desaparecen entre principios de junio y mediados de julio del año 76, ¿no? Eso claramente habla de que la fuerza represiva organizaba el secuestro y la desaparición también atendiendo a los militantes de distintas organizaciones. Y los militantes de la Juventud Peronista, Regional 8, en su mayoría, y de la Juventud Trabajadora Peronista, desaparecen entre agosto y fines de septiembre del año 76. Bueno, esto da cuenta de la organización. Debo Ujú, decir, Analía, que cuando hablamos de la desaparición de una persona, estamos hablando, en general hay diferencias, depende del caso, de un grupo de tareas, se sí. denominaba una patota, uniformada o no, integrada por militares, en Ujú, general, que irrumpía en una vivienda o irrumpía en un local, y se llevaba a estas personas hacia un centro clandestino de detención, donde estas personas luego eran ferozmente torturadas, más ujú, allá de su condición, de su juventud, de si eran mujeres, sí. hombres, si estaban embarazadas. Y, parece una obviedad, insisto, pero hay que decirlo No, hay también, que decirlo. lo que implicaba la desaparición. Vos hacés esta referencia a Salaverry que llega a la intendencia, se dice, bueno, comisionado Sí. en Luján en mayo de 1976, y es ineludible la pregunta, especialmente en estos días de campaña electoral en el que el vecinalismo, el partido que fundó Salaverry, reivindica Ujú. públicamente en campaña electoral la figura de Silverio Pedro Salaverry. ¿Cuál fue el rol de Salaverry como jefe comunal en este momento? Yo creo un poco lo que te decía antes, ¿no? Me parece que la dictadura, y como vos decías también antes, la dictadura se valió para gobernar las provincias y las ciudades, o de militares o de fuerzas políticas que claramente apoyaban el golpe de Estado y apoyaron la dictadura que se desarrolló después. Creo que una de las tareas tenía que ver con liberar la zona para que estos secuestros pudieran darse.
¿no es cierto? No es casual que las desapariciones, los secuestros y las desapariciones en Luján se den después, ¿sí?, de que Salaverry es intendente comisionado. Y también para implementar a nivel local lo que eran las políticas dictatoriales en todo el país. Además, también hay... Por ejemplo, ¿a qué tipo de políticas A te referís, eso me Analía? refiero, ahí iba a un ejemplo. La dictadura, por eso hablamos de dictadura, mucho tiempo se habló solo de dictadura Sí, militar y hoy hablamos de dictadura cívico-militar, sí. ¿no? Donde sabemos que esa parte, esa pata cívica estuvo constituida por fuerzas políticas, pero también, ¿sí?, por fuerzas económicas, ¿no? Y mira, en el año 77, que no es un dato menor, se forma en Luján una especie de propiciada, digamos, por quien estaba al frente del área militar 115 y auspiciado obviamente por el intendente en ese momento, una comisión de empresarios locales, ¿no es cierto?, que se llamó CELAC, ¿no?, y que tuvo mucho trabajo, no casualmente, hacían como una especie de trabajo comunitario, las principales empresas o industrias textiles y metalúrgicas de Luján, ¿no es cierto?, en ese momento. En los barrios donde antiguamente, en ese momento, recientemente, habían tenido mucha militancia las agrupaciones políticas, ¿no? Entonces creo que poner también esa complicidad económica y política fue parte del rol que tuvo, digamos, la sociedad local, ¿no? No podía no saber Salaverry lo que estaba sucediendo, No, esto sin claramente, dudas. claramente. Inclusive hay un episodio histórico, no sé si vos seguramente lo tendrás presente, en el que la esposa de Dorronsoro, Nelly Dorronsoro, ante la desaparición de su marido, le reclama Ujú. a Salaverry. ¿Recordás cómo fue ese episodio? No, no claramente, pero recuerdo que la respuesta, que es un poco la que siempre ha dado cuando se le ha preguntado, es de no poder decir nada absolutamente, porque bueno, decir significaba reconocer el rol cumplido en lo local, ¿no? Y poner de manifiesto claramente que estaba al tanto de todo lo que sucedía. Era imposible no saberlo. ¿Y qué pensás vos ahora que se reivindica así abiertamente la figura de Salaverry? Bueno, creo que en toda sociedad hay memorias, no solamente una, ¿no? Nosotros militamos una memoria, ¿no?, que es la memoria de los compañeros que se comprometieron con un proyecto de transformación política, social en los años 70, que fueron secuestrados, desaparecidos, y reivindicamos la memoria de esos compañeros. Pero también hay una sociedad que recuerda otra cosa, ¿no? Recuerda sobre todo este accionar como un accionar que reivindica, ¿no? Lo podemos ver desde el gobierno nacional incluso. En lo local, bueno, obviamente el vecinalismo hoy lleva a su precandidata a intendenta y no hay ninguna crítica a lo que fue la historia de la Unión Vecinal como partido, y tampoco hay ninguna crítica a lo que fue el rol de sus principales referentes políticos, como te decía, Salaverry y Armado al frente del municipio o de la universidad bajo dictadura, aceptando serlo, ¿no? Porque vos como fuerza política también podés decir, yo no acepto esto. Por lo tanto, entiendo que están de acuerdo con el accionar que tuvo la Unión Vecinal en el pasado. Analía Gómez, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, gracias por venir a la Sociedad Política. No, muchas gracias a vos y por ayudarnos siempre a difundir lo que hacemos. En el próximo bloque de esta emisión, Pedro Germán Jeremy Gorreri, que es primer precandidato a concejal de Somos Luján. En 2 minutos volvemos. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, Celeste y Blanco. De lunes a viernes a las 13 y a las 20 nos encontramos en Luján en Noticias por Pares TV, el canal de Luján.
tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Los esperamos martes y jueves de 11 a 12 en la pantalla de Pares TV con Conexión Deportiva. Vamos a estar con la actualidad de Flandria y de Luján y las demás disciplinas del deporte lujanense. Información, debate, entrevistas, móviles y mucho más. Ya lo saben, martes y jueves de 11 a 12 en la pantalla de Pares TV. El canal de Luján. Segundo bloque de esta emisión de Sociedad Política. Tenemos el gusto de saludar a Pedro Germán María Gorreri, conocido como Yermi, que es el primer precandidato a concejal en la lista de Somos Luján, la lista que lleva a Juan Carlos Juárez como precandidato a intendente. Yermi, gracias por venir. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias porque conozco la casa, amigos, y es lindo. Recién cuando se fue Analía también hemos conversado y es lindo estar así entre amigos y entre gente, vecinos de Luján, que eso es lo que nos interesa. Bueno, Yermi, ¿sos ingeniero industrial? Exacto. ¿Dónde estudiaste? Soy ingeniero industrial, estudié en El Salvador, primer promoción, cuando arrancaba nuevamente la ingeniería industrial en Luján, que bueno, yo ya había empezado en la UBA con el CBC, después hice las equivalencias, pasé a El Salvador y termino con un posgrado en la UTN, ¿sí? En UTN hice el posgrado de ingeniería laboral, que es un poco, mal dicho, seguridad e higiene solamente, ¿no? Porque es más integral. Claro. Pero bueno, ingeniero industrial y laboral, te diría. Bien, y hace años te desempeñás en Motos Luján, sos Te gerente. comento, mi desarrollo como ingeniero fue durante 11 años en Terminal Zárate, en Zárate, ¿sí? Para el grupo Murchison. Ajá. Eso me alejó un poquito de Luján y tuve la oportunidad de residir en Zárate, porque fui jefe del área de higiene y seguridad después del posgrado que te decía, pero siempre me tiró Luján, ¿viste? Familia tradicional, lo han conocido a mi padre, el doctor Bocha Gorreri, porque todos le decimos Bocha. Y, dirigente histórico del radicalismo de Luján. Dirigente histórico, presidente del Comité Radical. Y bueno, yo también abrevé en esas fuentes, ¿no? Del radicalismo en su momento. Mi primer trabajo, digamos, fue ayudar, colaborar, abrir, cerrar, limpiar el Comité Radical. El Comité de la Calle Mitre. Exactamente. Y bueno, estuve en los 100 días de democracia cuando tenía pocos años, en la época de Alfonsín, y bueno, me fue siendo, como lo reivindica siempre Juan Carlos, nuestro maestro, ¿no? Nuestro maestro democrático y político. Recién cuando escuchaba en el bloque anterior, quería hacer una reflexión que interesante para todos los que votemos en el color que votemos, aprovechar a valorar lo que tenemos, ¿no? La democracia. Esa democracia que está, a mi criterio, debiéndonos un resultado, ¿no? La gente está un poco descreída, no del sistema democrático, sino de los que hasta el momento la practicaron, la pusieron porque no la podemos perder, ¿no? Tenemos la posibilidad de expresarnos. Me parece oportuno lo que decir. ¿Cómo no? No sé, ¿cuántos años tenés, Yermi, vos? ¿Cuántos años? 47. 47. Sí. Bueno, yo tengo un poquito más, 50. Muy bien. Pero quizás coincidamos, pertenecemos a la misma generación. Sí, señor. Que hacemos una especial valoración de la democracia. Aquellos que vivimos en nuestra primera adolescencia, ¿no? La primavera, lo que se denominó la primavera democrática, el fin de la dictadura cívico-militar, la posibilidad de que el pueblo se pueda expresar en general y expresar a través de las urnas para elegir a sus autoridades. Creo que por lo menos yo y muchos de nuestra generación hacemos esa valoración de que hay que cuidar a la democracia, de que hay que preservar los valores democráticos. Digo, más allá de la figura de Alfonsín, que cada uno podrá hacer su propio... Y de muchos más. De otros dirigentes. Porque, claro, después de tantos años de democracia, a veces se pierde un poquito. Mira, te comento algo que viene al caso. Existen encuestas, ¿sí? Iberobarómetro, no sé si lo ubicás, bueno, sí, que ha preguntado, esto hace poquito me lo comentaron, a muchos argentinos si no hubieran estado en un sistema democrático, pero se resolvieran los problemas económicos, ¿estarían conformes? Y el 80% dijo que sí. O sea que la democracia nos está debiendo. Se ha perdido como valor. Exacto. Se ha perdido como valor. No digo que la vamos a perder porque creo que todos la defendemos y sabemos lo que costó
no tenerla en su momento, no lo hemos vivido, era muy chico, pero sí escuchando las cuestiones de recién y de muchas que conocemos, creo que sí, que todavía está, pero me parece que los políticos, y ahí entro en nuestra campaña y en nuestra propuesta, debemos convencernos del diálogo, el diálogo sincero. Hoy hablabas vos de mentirillas y cuestiones que Sí. están pululando, y realmente el diálogo debe ser comprendiendo que la necesidad de todos, porque todos necesitamos algo, no tiene color político. El que viene a pedirte trabajo porque lo necesita realmente, o el que viene a pedirte un futuro seguro en una sociedad, en la sociedad nuestra de Luján, no te pide porque soy peronista, porque soy radical, porque soy de la Unión Vecinal. Te pide una necesidad para responder. Y si los que estamos o los que vamos a estar en el ambiente de decisión, ya sea en el Consejo o en un ambiente ejecutivo, no respondemos a esa necesidad, realmente le estamos dando la espalda al vecino. Sí. Y a veces, y quiero ser concreto con esto, se responde según el color político. Por favor. O sea, eso es lo primero que desde Somos Luján, que paso a contarte, ya lo sabés, es un Sí. armado local multipartidario. Lo que más me atrae de participar, que le doy las gracias a Juan Carlos y al equipo, por supuesto, que me eligió para representar como primer precandidato a concejal, que justamente no hacemos esa diferencia y somos multipartidarios y tratamos de darle al lujanense una alternativa distinta. ¿Cómo se integra Somos Luján? Porque bueno, Juan Carlos Juárez viene del GEN, en las elecciones anteriores venía participando, inclusive fue diputado provincial en 2 ocasiones por el GEN, el partido cuya figura más destacada a nivel nacional es Margarita Stolbizer. Sin embargo, en esta oportunidad, en 2019, ya lo venía anunciando hace meses, que lo venía diciendo Juárez, decide esta opción de ir con una boleta corta solo a nivel local. ¿Por qué esa decisión y cómo se integra luego ese espacio que se denomina Somos Luján? Muy bien. En lo personal, cuando Juan Carlos no fue candidato hace unos años, le dije, no le estamos ofreciendo al pueblo de Luján el mejor candidato del área. Y fui muy concreto con eso. Bueno, tenía sus compromisos políticos en ese momento con la candidatura de Margarita, que lo avalamos, pero fue sintiendo una demanda para representar a diferentes intereses políticos y diferentes vecinos independientes y vecinos interesados, como quien te habla, en que Luján cambie, porque Luján debe ser el Luján de otro momento, o el Luján que el futuro debe signarlo y debe tener un rumbo concreto. Ese Luján de muchas ventajas, mucha valoración de nuestros vecinos, de la gente que sigue acudiendo. Creímos con gente de diferentes ámbitos, clubes, representaciones, instituciones, que él, cuando fue en los 2 periodos que dijiste, diputado provincial, atendió y se acercó, porque él nunca estuvo ausente de la situación de Luján, con mayor o menor respuesta de la gente y de las autoridades de ese momento. Recuerdo cuando se gestionaron partidas por las inundaciones, para algunas obras en barrios y demás, que bueno, el gobierno no llegó a presentar planes y demás y se perdieron esas partidas. Es decir, que Juárez gestionó en la provincia. Gestionó en la provincia en su momento y en no el se municipio optó. no hicieron la gestión correspondiente. Exactamente. De ese tema en particular. Después, bueno, trabajó en temas más generales, como fue la fertilización asistida, que eso a nivel es uno de los creadores, que después, bueno, se aprobó primero en la provincia y luego en la nación. Después hizo algunas intervenciones, por ejemplo, en los terrenos de la colonia Cabred, para diferenciarlos de terrenos que puedan ser utilizados para proyectos inmobiliarios y demás. Hizo también declaraciones sobre la Quinta de Sigordia, tuvo algunas acciones sobre personalidades de Luján, estuvo siempre cerca del veterano de guerra. Bueno, y así unas cuantas acciones que lo presentaban, y siempre viviendo acá y vecino relacionado con muchos, y salió de esa demanda la formación de un partido local para que cada uno elija a nivel provincial o nacional
lo que quiera, pero que la boleta de Luján con Juan Carlos como candidato y con nosotros con un equipo muy amplio acompañándolo. Así que así se gesta Somos Luján, que no fue fácil, ¿eh? No, porque seguramente. formar un partido local. No, seguramente no es sencillo conformar un partido local, y tampoco es sencillo presentarse a elecciones en estas circunstancias. Me refiero, Jeremy, a la gravísima crisis económica y social que estamos viviendo, que a veces es importante recordarlo, que estamos en medio de una crisis económica muy fuerte porque se maquilla, se disimula, pero bueno, basta ver lo que está sucediendo en los barrios de Luján, por dar un ejemplo, donde muchas familias hoy en día tienen severos problemas para la alimentación cotidiana o para la calefacción. En este invierno, donde vemos que con solo caminar un poco por el centro de Luján, decenas de comercios cerrados, escaso público, y así podríamos seguir. No sé cuál es el diagnóstico que haces vos, que conocés bien a Luján, que tenés conciencia de lo que fue Luján y cómo lo ves a la ciudad, al distrito ahora, ¿no? Por supuesto que creemos que estos coletazos de la economía nos pegan y nos pegan muy fuerte en Luján. Pero si hubiéramos sido ordenados y si hubiéramos administrado, acá tomo un poquito la ingeniería, me puede, ¿no? Sí. Si hubiéramos administrado los recursos concretamente, con métodos de trabajos concretos, con todo lo que es equipos y maquinarias en un mantenimiento adecuado, en todo lo que es el desarrollo de la mano de obra, ¿sí? Del desarrollo humano, hubiéramos, y bueno, por supuesto con el respeto del medio ambiente, con también la condición de medir lo que fuimos haciendo y expresarlo al ciudadano con un gobierno transparente, con un gobierno al alcance de la gente, sabiendo que uno está trabajando y que no se esconde detrás de algunas medidas que hubiéramos estado quizá mejor. Claro, pero eso ya no se hizo. No se hizo. No se hizo. El gobierno de Luciani por eso. No lo hizo. Tal cual. Y ahora, quien deba asumir el 10 de diciembre, en el caso de la lista, bueno, ustedes están proponiendo a Juan Carlos Juárez y vos irías al Consejo Deliberante. Sí. ¿Cómo hacerlo? Muy bien. Claro. ¿Qué pregunta? Claro, y porque empezás a correr de atrás, Jeremy. ¿Qué pregunta? Exactamente. ¿No es cierto? Si vos decís, bueno, si vos podés prevenir una crisis, bárbaro. Pero si la crisis ya está desatada, que es una crisis que va más allá de Luján, además, ¿no? Es una crisis muy generalizada. ¿Cómo haces con un Estado municipal que tiene severos problemas económicos y financieros, que nos encontramos frente a que a la infraestructura básica o los servicios básicos no se están brindando? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Por supuesto que el Mesías no existe y la solución inmediata no la vamos a tener. Lo que sí vamos a tener es la convicción de trabajar y de reconstruir la confianza. ¿La confianza cómo se reconstruye? Escuchando al vecino y sirviéndolo como corresponde, poniendo una agenda de necesidades y de prioridades bien concretas que lleven a planificar. Estoy hablando de conceptos muy ejecutivos. ¿Por qué? Porque lo hemos charlado con Juan Carlos y en el equipo, los representantes no debieran tener inconveniente, los representantes en el Consejo Deliberante, de dar una mano ejecutiva. ¿Por qué no salir a presentar a Luján los valores y las ventajas del posicionamiento geográfico, cercanos a los puertos, con un nudo de rutas pasando por nuestra ciudad? ¿Y por qué no lo utilizamos en el aspecto logístico, siendo la puerta del interior y no dejando o queriendo no ser más el fondo del conurbano? Porque eso lo hemos hablado y estamos por suerte de acuerdo en todos los ambientes políticos. Sí, se podrá reconstruir la confianza. Se podrá, Jeremy, digo, esa cuestión está muy planteado en los diferentes sectores políticos, están viendo, y está bueno eso. Desde hace años ya, lo que se llama el avance del conurbano, por decirlo brevemente, que va conurbanizando ciudades. Tenemos el ejemplo inmediato de General Rodríguez, no hace falta ir demasiado lejos, y que también avanza sobre Luján, que también ha avanzado en forma importante sobre Luján en cuanto al crecimiento de barrios y poblados en forma desordenada, descontrolada, más allá de la planificación urbana, que se ve en barrios
que directamente no tienen servicios, barrios sin agua, sin cloacas, sin luminarias. Me sirve lo que decís para diferenciar lo que es crecimiento de desarrollo, ¿no? Claro. Si nosotros crecemos Pero desordenadamente... ¿Puede Luján desarrollarse en vez de seguir creciendo descontroladamente? No solo puede, sino que debe, y depende de nosotros. Depende de ese diálogo que te decía. El diálogo concretamente es por qué no formar un consejo económico, social y ambiental para alimentar ese código de ordenamiento, por decir una de las herramientas, ¿no? Y no la única. ¿Por qué no darle elementos al generador de empleo, que por supuesto, ni hablar de la zona turística, ¿no? Como gran generador de empleo, totalmente dejado y abandonado? Hoy no nos puede dar vergüenza a los que nos daba orgullo mostrar el área turística de Luján. No nos puede dar vergüenza a los que enseñábamos a otros partidos. Está el ejemplo de Tigre, por ejemplo, cómo desarrollar un ambiente turístico favorable y económicamente favorable. En esas cuestiones tenemos que ser claros de que no va a ser un gobierno de soluciones inmediatas, sino de transición, pero de una transición clara y fundamentada. Cuando hablábamos de políticas públicas en cursos que estamos realizando, estoy en el curso de la universidad, charlábamos de que la política pública tiene los principios de la gobernanza que hablan de previsibilidad, saber cómo uno va a accionar y cómo eso va a desenvolverse, la aceptación ciudadana para que la política pública tenga la vía de desarrollo, la transparencia, ¿para qué? Para que nos respondan con la confianza, ¿sí? Y la responsabilidad sobre todo. La responsabilidad de que si nos buscan a los funcionarios o a los políticos que estemos desarrollando este proyecto, nos van a encontrar. Y cosas que el vecino, porque el vecino actualmente no está exigiendo cosas tan maravillosas, ¿eh? El vecino quiere que el acceso a los barrios esté nuevamente. Lamentablemente, volvimos. Las expectativas de los vecinos en esta campaña electoral y frente a estas elecciones que son tan importantes, son tan importantes porque se elige presidente, se elige gobernador, bueno, y creo que en cierto sentido son particularmente importantes estas elecciones. En Luján se están cerrando 8 años de gobierno de Luciani, Luciani no se vuelve a presentar, o sea que va a haber un cambio, digamos, entonces tienen cierta importancia particular estas elecciones. Y sin embargo, advertimos que frente a esta situación tan crítica, los vecinos bajan las expectativas y nos limitamos, me incluyo porque nos pasa, a pedir que nos tapen los pozos. Mira, Adrián, te cuento algo. Yo antes de venir para acá tuve la suerte, porque para mí es una suerte, de dialogar con los vecinos en la plaza. En la plaza se acercaban diferentes, porque ahí no los seleccionamos y en ningún lado los seleccionamos, ¿no? Diferentes vecinos que el escepticismo es lo general, ¿no? No votaría ni a él ni a ninguno, esas cuestiones de que se vayan todos, más o menos parecidas, ¿no? Nosotros en Somos Luján no somos no somos mejores, pero somos distintos. ¿Por qué? Porque creemos en los nuevos, no sé si existe una nueva política, pero sí creemos en las nuevas acciones políticas. Esas acciones que ven a vecinos comprometidos y que deben ser evaluados y deben mostrar para que el vecino monitoree cómo se van dando los avances. Ahí se va a reconstruir la confianza. Realmente tengo una personalidad bastante optimista, quizá respeto a la gente que por ahí no cree más y que por supuesto puede usar el voto en blanco, pero nosotros lo que proponemos es cortar y poner la 15. ¿Por qué? Porque creemos que podemos dar una solución a ese diálogo político, ¿no? No una solución a todos los problemas, porque el que te lo dice te va a mentir. Pero sí, si tu idea, sea como sea, va a ser beneficiosa para el vecino de Luján y va a ser analizada, coherentemente planificada, mi mano se va a levantar en el Consejo. No va a haber inconveniente. Sí, te iba a decir absolutamente. Eso. Vos arrancabas diciendo que no hay Mesías, eso está claro. A mí me parece, lo viene diciendo más de un candidato en esta campaña. Sí, afortunadamente, más de un candidato con diferentes tonos,
más énfasis o menos énfasis, pero muchos vienen señalando la necesidad que van a tener en el caso de llegar al gobierno municipal a partir del 10 de diciembre, de acordar con las otras fuerzas políticas, de tener algunos acuerdos mínimos, consensos básicos, se dice a veces. Estas son palabras que muchas veces son trilladas, ¿viste? Y se dicen y después no pasa nada. Después resulta que al final se pelean hasta lo que estaban, en vez de juntarse con los demás, se terminan peleando lo que estaban unidos una vez en el gobierno. ¿Sos consciente de eso? Por también, ahí, Adrián, ¿viste? no es necesario ni siquiera ponerle título, ¿sí? Sino accionar como corresponde. Claro, yo lo que digo es que muchas veces hay cuestiones que se declaman en campaña. Y después se olvidan. Y después, Bueno. sí, o se olvidan o, bueno, las dificultades de un gobierno impiden. Te comento una idea bastante fuerte, idea fuerza, como quien dice, de nuestra campaña, que la vamos a llevar a cabo porque creo que Juan Carlos va a ser intendente, creo que voy a estar en el Consejo Deliberante, porque creo en la decisión del vecino que realmente va recreando confianza. Como creo que también otras fuerzas políticas pueden tener gente muy interesante en un nuevo Consejo Deliberante, porque creo que se tiene que renovar con dinamismo y adaptar a la necesidad de respuestas que requiere la gente. Te decía, una propuesta concreta es que las localidades elijan sus delegados. Y bueno, ¿será una promesa de campaña? No, la promesa va a ser una ordenanza, y si no es una ordenanza será un decreto, porque lo escuchamos en las localidades. Quiero saber a quién quejarme, que va por lo pesimista, o a quién felicitar, que puede ser también, porque hay gente que en muchas localidades trabaja a conciencia y que quiere un cambio realmente. Te decía, me parece importante que se generen nuevas caras, esas caras que se puedan ver a los ojos sin problemas, que no carguemos mochilas de cuestiones de mentiras y demás, y que realmente pongamos nuestra dignidad y nuestro trabajo a definir a Luján. Y yo sé que en estas entrevistas las preguntas las haces vos, pero yo te pregunto en un ratito qué nivel o qué lugar debiera tener Luján entre las ciudades de la Argentina, y de la Argentina, no digo de Buenos Aires, y muchos vamos a estar en un nivel importante de Luján, que creemos que debe tener. Claro, porque ¿No es así? claro, vos mencionabas esta cuestión de la ubicación estratégica de Luján como uno de los valores. Como puerta del interior de la provincia de Buenos Aires, al menos. Debemos señalar sin dudas la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. Te hablaba de lo que yo conozco que es lo productivo. Que convierte a la ciudad en un centro religioso y por tanto turístico internacional, ¿no? Ojalá fuera internacional. Claro, bueno, que debería ser internacional, ya que la Virgen de Luján no solo es la patrona de la Argentina, pero pasan los años, pasan los jugadores, decía la canción de Cancha, y no pasa nada. Y no pasa nada. O estamos peor, ¿no? Que es lo peor. A mí me queda esa sensación un poco amarga, ¿no? Después, o en el inicio de cada campaña electoral, que bueno, uno escucha a los precandidatos, y después en el gobierno pareciera como que, bueno, se complica. Me interesa consultarte, Jeremy, por el Consejo Deliberante. Vos planteabas recién un nuevo Consejo Deliberante, decías. Bueno, el Consejo se va a renovar. Claro, sin dudas yo digo se van a renovar la mitad de sus integrantes, algunos quizás renueven en sus bancas, pero yo me refiero más allá de los integrantes, más allá de las personas que deban ejercer, e inclusive de los sectores partidarios a los que representen. Advierto yo que he ido a muchísimas, infinidad de sesiones del Consejo Deliberante, trato de ir cada vez que puedo, ahora me cambiaron el horario y me la complicaron. Si no es necesario renovar el Consejo Deliberante en otras cuestiones, que tienen que ver con su funcionamiento, que tienen que ver con la información del Consejo, que tienen que ver con el tratamiento de las ordenanzas. Mira, te comento algo muy sencillo y después vamos a cosas más generales. O más específicas, como quieras. Te comento que si podés entres a la página del Consejo Deliberante de Luján para ver todos los proyectos que están, no vas a encontrar nada. No encontrás nada. Vas a encontrar títulos nada más. Quizá, bueno, estén ahorrando en la persona que del data entry y demás, no creo que sea eso.
porque me parece que sería una inversión muy interesante informarle a la gente. Ahí ya tenemos algo. Después he escuchado a colegas de este ambiente que dicen, hagamos sesiones en las localidades. ¿Qué? ¿Para mostrar? ¿Para mostrarse sesionando? Sí. No, las sesiones deben ser con las localidades y hay brazos interesantes de acción para el Consejo Deliberante que son las sociedades de fomento, esas sociedades de fomento que estamos olvidando. El concejal o alguna comisión, ¿por qué no puede reunirse en comisión en las sociedades de fomento? Ideas concretas y no para mostrar o hacer un poquito de cuestiones cosméticas. Otra cuestión del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante debe dar respuesta rápida a las cuestiones. ¿Por qué? Porque deben ser fundamentos, no digo mal analizados, pero fundamentos que inicien acciones, por ejemplo, productivas. ¿Pero puede dar respuesta al Consejo? Porque viste que el Consejo todos estos últimos años, especialmente estos últimos años, ha sido como una caja de resonancia de los diversos reclamos de la sociedad o de diferentes sectores de la sociedad. Sin ir más lejos, en estos días, cuidacoches encadenados en la puerta de la municipalidad le están reclamando a los concejales que aprueben una ordenanza. ¿Puede el Consejo Deliberante dar respuestas o están atados a lo que haga el Ejecutivo? El Ejecutivo y el Consejo Deliberante, a mi criterio, deben ir mancomunados, por supuesto, con diferentes opciones y visiones, mejor dicho, políticas, pero el Consejo Deliberante no debe olvidar que somos representantes o seremos representantes de la gente. Entonces, al no dar respuestas, se pierde esa confianza que te decía. Y también dejar expuesto en el Consejo Deliberante o el Ejecutivo, con todas las tecnologías que tenemos, a quienes no aceleraron algunas cuestiones, porque eso sería muy sencillo. En mi caso, la responsabilidad, que es una de los elementos que te hablaba de la gobernanza, y que con Juan Carlos analizamos tanto, la responsabilidad está dada porque te eligió el pueblo. Y entonces no es moco de pavo, me parece, ¿no? Si vamos siendo serios en la discusión política, porque me parece que el Consejo Deliberante, en esto vamos a estar de acuerdo, es uno de los ambientes más políticos, ¿no? Sí. O por lo menos más de análisis. No siempre político. El más serio. Bueno, justamente, si vamos dándole seriedad a la discusión política, creo que el Consejo Deliberante se va a adaptar con dinamismo y va a reconstruir esa confianza. ¿Por qué la gente no paga las tasas municipales? ¿Por qué recaudamos tan poco en Luján? Porque no hay confianza, Adrián. Porque no me das los servicios. Sí, además hay una malaria, Jeremy, que... También, de acuerdo. Pero, por ejemplo, la tasa de seguridad e higiene, ¿sí? De los comercios, del tema productivo, se pagaría de otra forma si ofreciera un servicio concreto. Y si no, cambiémosle el título, ¿no? Porque de seguridad y higiene mucho no viene. Y en eso conozco. Adrián, por supuesto que hay temas que son redundantes, pero la idea es, por supuesto, llegar a la gente con una propuesta seria y que realmente uno sepa que no es Superman y la gente no busca eso, pero sí busca empezar a salir, porque muchos vecinos crecen y nosotros no nos podemos organizar y tenemos muchísimo más, y en eso no hay problema de decirlo, muchísimos más recursos. Historia, turismo, naturaleza, y todo el desarrollo humano. Te cuento una anécdota rapidita. Cuando yo trabajaba en Zárate, la gente de Zárate me decía, no creemos en nuestra medicina de Zárate. Nos vamos a otro lado. No te atiendas en Zárate. En Luján confiamos, por más que el tema salud hay que organizarlo mucho, pero esa materia gris, y ni hablar de un montón de profesionales que salen a nivel nacional de nuestro ambiente. Bueno, ¿sí? Muchísimas nos fuimos, pero gracias, está muy bien el optimismo. Bueno. Vale, yo también trato de ser optimista. Jeremy Gorreri, primer precandidato a concejal de Somos Luján, gracias por venir a Sociedad Política. Muy amable. Y perdón que me entusiasmo tanto. No, pero está bien, es lo que vale. Te imaginás que si pedís que te voten y no te entusiasmás vos, no, la verdad. Es cierto, ¿dónde quedamos? En este cierre de Sociedad Política, la recomendación de cada día. Miren Pares TV, miren que está renovando su programación, miren que están en Conexión Deportiva, que está Dupla Central, que empieza 1+1 con el compañero Cepa Pacheco. Atentos al canal 32. Nosotros nos reencontramos el próximo martes, como siempre a las 21, los martes y los viernes en Sociedad Política. Hasta entonces.